el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Sea cada uno de ustedes bienvenido a esta nueva transmisión, a cada familia, a cada hermano, a cada joven, a cada adulto que nos sintoniza nuevamente. Le damos una cordial bienvenida, la Misión Evangélica Bethesda de la San Pedro Sula, Honduras. Vamos a iniciar con una lectura de la palabra del Señor, allá en el libro de Salmos, capítulo 3, del 1 en adelante. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su palabra dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Creemos en esta hermosa palabra del Señor. Voy a invitarles ahora a elevar una oración al Señor para dar inicio a este servicio. Gracias, Padre Celestial, gracias por todo lo bueno que eres, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias por un día más de vida que nos regalas, porque nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos que está en sintonía, Padre. Te alabamos, Señor, te exaltamos, Padre. Bendecimos tu santo y bendito nombre. Recibe toda gloria, recibe toda exaltación. Recibe toda la adoración. Derrámate de una manera sobrenatural. Abre las ventanas de los cielos, Señor, y derrama de tu bendición. Ministra por medio de la alabanza, Padre. Háblanos por medio de tu palabra, Señor. Por favor, Padre, ministranos, ministra nuestra vida, Señor. Bendice, Señor amado, a cada nación. Bendice, Padre Celestial, por favor, Padre, bendice, Señor amado, a cada uno de mis hermanos. Bendice a cada familia, Señor amado. Bendice a cada hogar. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, Señor. Quédate en nuestros corazones, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a alabar al Señor con unas hermosas alabanzas y le invitamos, hermano, de que se goce en la presencia del Señor. Cuando viene de la batalla
Señor. Bendecimos tu santo y bendito nombre. Te glorificamos en esta noche, te exaltamos a ti, nuestro Rey. Recibe toda la adoración, recibe toda la alabanza, recibe toda exaltación, Padre. Gracias, bendito Jesús. Te alabamos. Aleluya. Sí, Señor. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Aleluya. Decimos una vez más: venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos adoren. Aleluya. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, con alabanza para ti, Señor, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno de que todos te adoren, porque
junto a ti. Su amor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar su amor. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Santo, santo, santo eres. Mi corazón te adora. Mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Santo eres tú. Tú eres santo. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú. Aleluya, tú eres santo, 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 Señor. Qué precioso es alabar tu nombre. Te damos toda la honra y toda la gloria solo a ti. En este momento preparamos nuestros corazones para recibir tu palabra. Gracias, amado Dios. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos, y así dejamos al portador de la palabra del Señor en esta noche. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que una vez más están con nosotros acompañándonos en esta nueva transmisión a través de estos medios. Sean todos bienvenidos en el nombre de Cristo Jesús. Esta noche vamos a continuar la segunda parte del capítulo 18 del libro de Génesis. Como podrán recordar ustedes, en la anterior transmisión estuvimos hablando sobre los primeros versículos del capítulo 18, en el cual vimos a Abraham como el padre de la fe, lo vimos como un tremendo hombre de negocios. La Biblia dice que era riquísimo en oro, plata, en ganado, y también lo estuvimos viendo lo vimos como un profeta de Dios, hablaba con Dios. Lo vimos también como un hombre valiente, fue a liberar una batalla, y finalmente también lo vimos como el amigo de Dios. Bendito sea su nombre. Ahora vamos a continuar con la segunda parte, en la cual vemos a Abraham, o lo veremos como todo un intercesor, así como usted lo oye. Y para ello quisiera invitarle a que leamos la palabra del Señor en el capítulo 18, versículo del 16 al 18 del libro de Génesis.
Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, y dice así: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Que el Señor añada bendición a su palabra, y hacemos una breve oración. Padre, en esta noche te queremos dar gracias por la oportunidad que nos das una vez más de adorarte, Señor, como lo hemos hecho en nuestra alabanza, y ahora mismo, Señor, en tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándola, oh Dios, y que sea de sustento para nuestras vidas. Que todo aquel hermano o amigo que ahora nos está viendo, Señor, si está pasando por algún momento de dificultad, tu palabra dice que tú eres todopoderoso. Ponemos en tus manos, oh Dios, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestras aflicciones, oh Dios, sabiendo que tú, Señor, eres poderoso para librarnos de todo tipo de circunstancia. Señor, gracias por el milagro que ya has hecho en nuestras vidas. Bendícenos con toda bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Qué bendición poder participar de la palabra de Dios. Cuando leemos en el versículo 16, dice la palabra del Señor que los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. En los capítulos anteriores, en los versículos anteriores, disfrutábamos un poco de ver cómo Abraham ofrecía su hospitalidad hacia estos visitantes, hacia estos ángeles. Llegó un momento que después de que ellos fueron atendidos por Abraham, dice la palabra de Dios que ellos tomaron la decisión de partir hacia Sodoma, y Abraham iba por ahí caminando con ellos, acompañándoles. Sin embargo, sucede algo. A pesar de que Abraham los atendió muy bien y le dieron el anuncio de que ya para el próximo tiempo o para el próximo año, digámoslo así, le iban a hacer su hijo, también había un segundo propósito por el cual ellos pasaron por la casa de Abraham. Y hasta ese momento, mientras ellos van caminando ya para Sodoma, Abraham no se da cuenta de cuál es la determinación que Jehová Dios ha tomado al respecto. Dice la palabra del Señor que mientras ellos iban caminando, Jehová Dios se hizo una pregunta. Jehová Dios hizo una pregunta, amado hermano, a sí mismo, y dijo en el versículo 17: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Como diciendo, le voy a encubrir a mi amigo la decisión que ya tomé, que obviamente era juicio contra las ciudades de Sodoma y Gomorra, habiendo de ser Abraham una nación grande, dice la palabra del Señor, grande y fuerte. O sea, que el Señor sabía que de Abraham de sus descendientes se iba a formar una nación enorme, tal como él se lo había prometido. Él le había dicho a Abraham que le iba a ser padre de muchedumbres de gente. Así que el Señor consideró informarle a Abraham de cuáles eran sus planes. Así que, sin embargo, se lo quería comentar, se lo quería decir, pero que se entendiese también, que Abraham pudiese entender que era un Dios que tomaba también sus medidas,
Era un Dios que tomaba sus decisiones, pero no decisiones basadas en castigar por castigar o hacer por hacer, sino que cada decisión de Jehová Dios iba acompañada, amados hermanos, y siempre va acompañado de algo que justifica, algo que le da razón a la decisión que él ha tomado. Así que Abraham había agradado tanto a Dios que el Señor tomó la decisión de no encubrirle nada y dijo: le voy a contar a Abraham lo que voy a hacer. En el versículo 19 dice: porque yo sé, fíjese lo que dice Jehová Dios, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, o sea, a sus descendientes y a todo lo que es su casa después de que él aún falleciera. Él iba a dejar ya un precedente de quién era Jehová Dios. Así que él dijo, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Jehová sabía que Abraham, se iba a convertir en una nación grande y fuerte. Jehová sabía, ¿verdad?, que esta nación iba a andar en los caminos de Jehová, y que al revelarle a Abraham esto, sucedía algo maravilloso. De ya el Señor iba a dejar, amado hermano que me está viendo o amigo, al revelarle a Abraham el plan que él tenía con respecto, o el juicio, mejor dicho, con respecto a Sodoma y Gomorra, entonces quedaba ya un precedente que Jehová Dios mantendría informado a su pueblo a través de sus profetas, a través de sus siervos. Él mantendría informado cuando él tomaría algún tipo de determinación. Aleluya. Y es ahí donde la nación de Israel se convierte, hermanos amados, en una nación también poseedora de todo lo que respecta a la palabra de Dios. En Amós capítulo 3, versículo 7 en el Antiguo Testamento, dice la palabra del Señor: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por eso vemos que cada vez que Jehová Dios iba a tomar una decisión, un juicio, aún para el mismo Israel, primero se lo revelaba a sus profetas. Y ahí vemos cuando por ejemplo, hablando de José, Jehová le advirtió a través de la revelación de la interpretación del sueño del faraón, lo que iba a suceder, tiempos de vacas gordas, tiempos de vacas flacas. Luego vemos también a Moisés, ¿verdad? Vemos a Jeremías, a Isaías, etcétera. Todos estos hombres de Dios, todos estos profetas recibían la palabra de Dios, Dios se la revelaba a ellos y ellos la transmitían al pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Estos eran profetas que escuchaban de manera audible la voz de Dios, hablaban con el Señor. Cada vez que estos hombres hablaban, esa palabra se cumplía. Bendito sea el nombre de Dios. Y en el versículo, en Romanos capítulo 3:1, también hace la afirmación el apóstol Pablo cuando escribe lo siguiente, Romanos 3:1, y dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero dice, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Con esto confirmamos entonces que efectivamente a través de la revelación que Dios le declara a Abraham del juicio que trae contra Sodoma y Gomorra, a partir de ahí
Dios iba a enviar, iba a avisar a su pueblo, primeramente a través de sus profetas, y luego también iba a depositar la palabra, las sagradas escrituras en el pueblo de Israel, tal como lo leímos en el capítulo 3 de Romanos y el versículo 1. Gloria sea al Señor. Por eso es que vemos que el Antiguo Testamento en su mayoría fue escrito en el idioma hebreo. Uno que otro pasaje o libro fue escrito en arameo también, ¿verdad? Ahora bien, hay otra forma también en el Nuevo Testamento en la cual el Señor nos revela sus juicios y sus palabras, y eso fue a través de su Hijo Jesucristo y de su Santo Espíritu, quienes hablaron a los profetas, a los apóstoles, a través de los apóstoles. Dice en Efesios capítulo 3, lo vamos a leer del versículo 4 al versículo 6, y dice así: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, escuche bien, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6, que los gentiles, ahí viene la revelación, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Gloria a Dios. O sea que también el Señor, después de la revelación que, imagínense, hizo por todo el recorrido del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento tenemos ahora la revelación de Jesucristo. Aleluya. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, también dice lo siguiente: Dios dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire qué precioso. En el versículo 2 dice que en estos postreros días Dios nos ha hablado ya no a través de los profetas, sino a través de su Hijo Jesucristo, a quien lo constituyó, dice, heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Alabe al Señor ahí en su casa. Gloria a Dios. Vamos a leer una porción más ahí mismo en Hebreos. En el capítulo 2, versículo 1 al 4, dice lo siguiente, afirmando lo de la revelación. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Escuche lo que sigue: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron, o sea, por los apóstoles que andaban con el Señor Jesucristo, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí está la revelación de la palabra. Hoy por hoy vemos mucha gente buscando nuevas revelaciones, haciendo nuevos argumentos, nuevos inventos, cuando la palabra ya fue revelada
Usted, querido amigo, querido hermano, quiere conocer más la voluntad del Señor, lea la palabra. Quiere saber qué es lo que va a pasar en los últimos tiempos, lea la palabra. Las cosas que están pasando actualmente no han sucedido por suceder, sino que ya todo esto está contemplado en la palabra del Señor. Lo que pasa es que muchas veces lo ignoramos porque no estudiamos la palabra de Dios. Si así como nos tomamos un tiempo para relajarnos, un tiempo para ver la televisión o para oír la radio o ver el internet, nos tomáramos unos minutos para poder leer una porción de la palabra todos los días, no ignoraríamos cuál es la voluntad perfecta del Señor. Sabríamos qué es lo que Él quiere para nuestras vidas y no ignoraríamos las cosas que están sucediendo. Gloria sea al Señor. Todo esto que está pasando ya fue escrito, hermanos. Esto no lo vamos a cambiar nosotros. Nosotros clamamos al Señor, usted y yo clamamos al Señor porque nos guarde. Pero que las cosas tienen que suceder, si Él ya lo ha decidido, así va a suceder. Aleluya. Lo importante es que en medio de estas circunstancias hay promesas para los que hemos creído en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Aleluya. En el capítulo 18 de Génesis, versículo 20, dice la palabra del Señor: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Aleluya. Miren, en pocas palabras está diciendo el Señor: voy a descender y voy a ver. Voy a ver. Él no va a ejercer, Él no va a hacer justicia sin primero examinar, sin primero observar con cuidado lo que está pasando, sin ver los hechos. Tenemos una referencia parecido a este tema allá en Génesis capítulo 11 versículo 5, cuando la torre de Babel. Dice la Biblia: y descendió Jehová, en el versículo 5 del capítulo 11, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Oyó bien, y descendió Jehová, y descendió para ver la ciudad y ver la torre que edificaban los hijos de los hombres. En el versículo 7 dice: ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua. Mira el plural que usa el Señor. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. De la misma manera que le dijo a Abraham: descenderé y veré, de la misma manera también él dijo cuando la torre de Babel: descendamos y veamos qué es lo que están edificando esta gente. Aleluya. Y después dijo: descendamos y confundamos la lengua, ¿verdad? Confundamos su lengua. Gloria a Dios. En el versículo 22 dice la palabra del Señor en Génesis 18, 22: y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Aleluya. Escuche. Y Abraham le hace una pregunta al Señor. En el versículo 23 dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Mire esto maravilloso, amados. Eran 3 los que habían llegado a quienes atendió Abraham. 2 de ellos salieron para Sodoma, pero Jehová se quedó con Abraham. Jehová le hace una pregunta a Abraham, una pregunta que también merecía
una respuesta. Dios complació a Abraham, lo benefició, lo honró, revelándole lo que iba a hacer, el juicio que ya venía sobre esas ciudades. Sin embargo, mientras el Señor le decía eso, recuerde usted que en Sodoma vivía Lot, el sobrino de Abraham. Usted recuerda la forma como Lot llegó hacia ese lugar en aquella ocasión en que se dividieron los dos. Había crecido tanto, ¿verdad? Tenían tanta abundancia de todo que había problema entre los pastores, pero Abraham, como un buen hombre de Dios, decidió decirle a su sobrino: mira, ¿sabes qué? Para que no tengamos problemas, mejor agarremos cada uno para un lado. Si tú agarras al norte, yo agarras al sur, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Dice la palabra del Señor que Lot, al ver la llanura aquella que le llamó la atención, fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. Allá hizo su vida, allá el hombre se desarrolló aún más, pero Abraham lo mantenía siempre pendiente. Así que en el momento en que el Señor le revela a Abraham cuál era su plan, Abraham está pensando en su familiar. Fíjese usted, y cómo no, si lo que venía era un juicio. Lo que podía suceder ahí es que, como decimos aquí en nuestro país, en la colada se pueden ir de toda clase, ¿verdad? Sin embargo, Abraham conocía el carácter de Dios. Abraham sabía que Dios era un Dios justo, que Dios era un Dios misericordioso, y sabía también que era un Dios compasivo. La forma como él comienza a hablar con Dios, la plática que él comenzó a hacer, comenzó a demostrar ese compañerismo, esa amistad que él sentía con el Señor. Por eso es que dice la palabra del Señor que fue catalogado el amigo de Dios. Así que, si usted ve, él comienza a hablar con Dios y comienza a actuar de una manera insistente con respecto a la determinación que Jehová Dios ya tomó con Sodoma y Gomorra. Alabe al Señor ahí en su casa. Fíjese, comenzó la intercesión. Comenzó a interceder ahora, porque ahora él ya está preocupado que su familiar está por allá. Pareciera también a la vez que en esta plática Abraham estaba como descubriendo también hasta dónde era la misericordia de Dios. Dice el diccionario de la Real Academia Española con respecto a la palabra interceder, dice: hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarla de un mal. En pocas palabras, pedir en favor de alguien. Eso es lo que está diciendo el diccionario. Así que Abraham comienza a hacer esa labor de intercesión mediante esa plática que él estaba realizando con Jehová Dios. Abraham, amados hermanos, sabía hasta dónde poder pedir. Si usted, en la lectura que vamos a hacer, usted va a poder ver el cuidado que Abraham tenía en cada una de las peticiones que le hacía al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Abraham sabía que la misericordia de Dios tenía límites, pero los tenía por la inmoralidad humana. O sea que Dios maneja un límite al ver cómo esto también se va acrecentando. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que en el versículo 24 le decía: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirías o destruirás
también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Era una pregunta que Abraham le estaba haciendo a Jehová Dios. Recuerde que en el versículo 23 él comenzó diciendo: destruirás también al justo con el impío, haciéndole una pregunta a Jehová Dios. Abraham sabía, hermanos, sabía que la justicia de Dios no puede tolerar el pecado, y eso tenemos que entenderlo. Dios, es verdad, ama al pecador, pero al pecador arrepentido. Gloria a Dios. A ese es que el Señor ama, porque dice su palabra que Él muestra su misericordia. Entonces, Dios no ama el pecado, al contrario, lo desecha. Entonces, si desecha el pecado, desecha también al que practica el pecado. Ahora bien, como su misericordia es grande, si el que practica el pecado se arrepiente, Dios también le extiende sus brazos y lo perdona. Bendito sea el nombre de Dios. A eso vino Jesucristo, hermanos. A eso vino Jesucristo. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. Con la muerte de Cristo en la cruz se abre la oportunidad, se abre la reconciliación entre el hombre y Jehová Dios, pero eso es para el que voluntariamente lo crea. Por eso dice: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, o sea, mas tenga vida eterna. El que no cree, aún teniendo la oportunidad de la salvación, pues tiene problemas serios con Dios. Tiene problemas serios con Dios. Así que Abraham sabía que Dios no iba a tratar de la misma manera al justo como al pecador. Y a él le preocupaba, fíjese bien, amado, le preocupaba a su sobrino. Le hace la primera pregunta y le dice: quizás haya 50 justos. Lejos de ti, le dice en el versículo 25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Mire usted el cuestionamiento de Abraham. Él mismo está dándose cuenta que el juez de toda la tierra no puede permitir tratar de la misma manera al justo como al impío. Aleluya. Eso es algo que debemos de entenderlo. Versículo 26 dice: entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Oh, qué lindo, hermanos. Mire, hablando de 50 justos. Pero viene Abraham y nuevamente vuelve al ataque y le dice al Señor en el versículo 27: y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Estaba hablando con Dios, hermanos. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare ahí 45. Aleluya. Ay, Señor. Vuelve Abraham y ya le bajó 5 a los 50 y ahora vuelve a la carga, hermanos, y le dijo en el versículo 29, y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran ahí 40. Y respondió el Señor y le dijo: no lo haré por amor a los 40. Aleluya. Y dijo en el versículo 30: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán ahí 30. Y respondió Jehová Dios: no lo haré si hallare ahí 30. Fíjese bien. Versículo 31: y dijo: he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán ahí 20. El Señor le responde y le dice: no la destruiré, respondió,
por amor a los 20. Aleluya. Y volvió a decir, fíjese hermano, o sea, comenzó desde 50, buscando 50 justos en medio de una ciudad corrupta. Y el Señor le está diciendo que por amor a esos 50, 45, 40, 30, 20, no la destruiría. ¿Sabe algo? Al final, dice versículo 32, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán ahí 10. Y dice la palabra del Señor, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Aleluya. ¿Sabe algo, amado? Jehová Dios sabía que ahí no habían 10. Era tan grande, pero tan grande la maldad que había en Sodoma, que ahí no habían tan siquiera 10 justos. Imagínense cuando empezaron el conteo, a Jehová Dios diciéndole a Abraham, veamos cuántos hay. Y piense por un momento usted en la posición de Abraham diciendo, pero si el único que conozco ahí es mi sobrino. Y para llegar hasta ahí, pensando en la misericordia de Dios, comenzó él a sacar deducciones en cantidades de posibles justos. Aleluya. Dice en el versículo 33, y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Sabe, amado hermano? Dice la palabra del Señor que solo había uno nada más, que era Lot. Ahora, aquí sucede algo maravilloso. Abraham intercediendo por toda una ciudad, pero a la vez intercediendo por su sobrino Lot. De alguna manera este hombre recibía un beneficio por la intercesión de aquel hombre de Dios, de aquel hombre que era el amigo de Dios. Imagínense que cuando los ángeles, ahí lo vamos a ver posteriormente, cuando los ángeles llegan a Sodoma, el Señor tomó una determinación de la misma manera que lo hizo con Noé también, allá en el diluvio. Ninguno se halló justo más que Noé, dice la palabra. Así que el Señor le dijo a Noé, construye un arca, le dio las medidas, le dio todo, y le dijo, entra tú, tu señora, tus hijos y las mujeres de tus hijos. De igual manera también lo hace ahora con Lot, al ver que la maldad, y eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, al ver Jehová Dios que la maldad era exageradamente grande, como lo estamos ya viendo en nuestros tiempos, el Señor prefirió sacar a Lot y a su familia de Sodoma para destruir la ciudad. Libró, dice la palabra del Señor, al justo Lot. Querido hermano, esta es una esperanza también para nosotros como iglesia. Así como la maldad está creciendo de maneras enormes, así como está sucediendo los cambios en el mundo de todas maneras, mire, en cualquier momento, dice la palabra del Señor, que aparece Jesucristo, aparece el rapto de la iglesia. El Señor, esa es una promesa que ha dejado. Dice la palabra del Señor que Él vendrá con sus ángeles y va a arrebatar a su iglesia. La va a sacar también. La va a sacar de este mundo que está contaminado con tanto pecado, con tanto, imagínense cuánto clamor está subiendo a la presencia de Dios, con tanta injusticia que estamos viendo. Así que la mejor determinación
Ya el Señor la avisó, sacar a la iglesia de esta tierra. ¿Quiénes nos vamos? Los que hemos creído en Él. Aún los que están ya descansando en las tumbas, que creyeron en Él, también dice la palabra del Señor que resucitarán y seremos llevados. Requisito: haber creído en Él y tener nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Hermano, esto del rapto, muchas personas lo ven como una locura. ¿Ustedes creen que eso va a suceder? ¿Ustedes creen que, mire, la gente está viendo lo que manifiesta la Biblia y aún así no lo pueden creer? Es admirable, uno se queda sorprendido de ver la reacción de la gente cuando uno les dice: mire, vuélvanse al Señor. Ahora Él nos está dando la oportunidad, con esto de esta pandemia, Él está dando la oportunidad de mostrándonos que Él es Dios, que Él es el que puede hacer mucho por nosotros, pero mucha gente no está entendiendo esto, al igual como estaba sucediendo allá en aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra. Aleluya. La conversación que Dios hizo con Abraham lo convenció a Abraham que definitivamente Dios se estaba portando como un Dios justo y misericordioso. Bendito sea el nombre del Señor. No habían ni siquiera 10 justos, así que el único que había, la decisión era mejor sacarlo y librarlo del juicio que venía contra Sodoma y Gomorra. Gloria a Dios. Ahora, qué importante es la intercesión. Hablando de la intercesión, qué importante es que usted y yo podamos orar los unos por los otros. Qué importante es poderle presentar al Señor la vida de nuestra familia, la vida de nuestras amistades, la vida, hermanos, de nuestros hermanos en la congregación. Ubicarnos en el momento que ellos están pasando y poderle decirle al Señor: ten misericordia, Señor, sana su dolencia, Señor, líbrale de ese mal o de esa circunstancia en que está atravesando. Qué lindo es que podamos nosotros tomar esa posición también. Qué importante es orar los unos por los otros. Pero a veces hacemos oraciones muy egoístas. A veces solo oramos por nosotros: Señor, bendíceme, Señor, dame esto, Señor, mira mi alimento, Señor, mira mi sueño, Señor, mira. Solo por nosotros mismos nos volvemos yoístas. ¿Por qué no tomar un tiempo también de decirle al Señor: mira la vida de mi hermano fulano, de mi hermana fulana? Más aún cuando muchas veces entre los hermanos se nos pide o decimos estemos orando por la hermana fulana, el hermano fulano, que tal vez están atravesando situaciones delicadas. Tú y yo podemos ser intercesores como Abraham también. ¿Cómo? Convirtámonos en amigos de Dios. Aleluya. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Hermanos y amigos, buscando al Señor, buscando la santidad. La Biblia dice: sed santos porque yo soy santo. El santo, el justo, se presenta delante del Señor y los oídos del Señor se inclinan para escuchar esa petición. El Señor dejó, hermanos, esa oración, dejó la oración, como la llave que abre aún las puertas de los cielos. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo, si tan solo tú le buscas a Él. Que el Señor bendiga su palabra. Y quiero hacer una oración antes de entregar este servicio y decirle al Señor: Señor, te damos gracias por esta noche que nos has permitido meditar en tu palabra. Hemos visto, Señor, hemos visto, oído y leído, Señor, cómo este hombre Abraham
se convirtió en tu amigo y cómo él recibió recompensa por esa fidelidad a ti, y cómo también él pudo ser el depositario, oh Dios, de esa revelación que tú estabas trayendo hacia él, de las decisiones tuyas. De la misma manera, Señor, clamamos a ti en esta noche para que en tu inmensa misericordia nos uses también como instrumento de bendición para los demás. Señor, que en tu gran misericordia tú puedas escuchar también nuestro clamor, el clamor de aquel hermano o hermana que ahora mismo está en casa, Señor, pidiéndote por alguna situación que está atravesando. Señor, por aquellos hermanos y amigos que se han hecho a un lado, Dios, del camino verdadero. Clamamos para que una vez más retomen, oh Dios, esa bendita comunión contigo. De la misma manera, oh Dios, también te pido por aquellos que ahora mismo, escuchando tu palabra, han comprendido, Señor, que tú en ningún momento vas a beneficiar al justo con el injusto. Señor, escucha su clamor. Otórgale el perdón de sus faltas y pecados, oh Dios, y que esa vida pueda volver a tomar fuerzas, oh Dios, para seguir adelante y con toda bendición. Gracias, Cristo Jesús, por estar con nosotros. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta noche y nos veremos en la próxima edición, ¿verdad? Si Cristo no ha venido. Hasta luego. Dios te bendiga. Queridos hermanos, qué alegría llegar al final de esta transmisión y haber adorado y aprendido de la palabra de Dios juntos. Damos toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por este privilegio. Nos despedimos con saludos de familias de esta amada congregación. Todavía no se desconecten. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hasta la próxima.